ciertas medidas exclusivas en cada uno. Vamos con los escalares. Los escalares se caracterizan por tener masa, tiempo, temperatura y distancia. Coloquemos ejemplos. Serían los kilogramos, el tiempo por segundo, la temperatura, que serían grados centígrados, y la distancia en kilómetros. Los vectores, aparte de tener estas características, tienen fuerza, velocidad, desplazamiento, y deben tener dirección y sentido. Habíamos visto que las magnitudes físicas son propiedades o atributos medibles del mundo que nos rodea. Pues bien, en la física, estas magnitudes pueden ser de dos clases, escalares y vectoriales. Las magnitudes escalares son aquellas en las que solamente se expresa su valor, es decir, se enuncian con un número y una unidad de medida. Veamos algunos ejemplos de magnitudes escalares. Una longitud de 5 metros, una masa de 3 kilogramos, un tiempo de 10 segundos, una superficie de 20 centímetros cuadrados, un volumen de 4.5 metros cúbicos, una temperatura de 18 grados Celsius, una rapidez de 30 metros sobre segundo, una densidad de 7.8 gramos sobre centímetro cúbico, una energía de 300 joules, entre otras. Como vemos, el valor de una magnitud escalar se compone de un número y la unidad de medida correspondiente. Sin embargo, en física hay algunas excepciones de magnitudes escalares cuyo valor consta de un número, más no de unidad. Se trata de las cantidades adimensionales, es decir, que no tienen unidades, y un ejemplo de ellas es el coeficiente de rozamiento o fricción, que se representa con la letra griega mu y que se expresa únicamente como un número real, sin unidades. Por ejemplo, mu igual a 0.25. Las magnitudes vectoriales son aquellas en las que, además de expresar su valor, se debe especificar su orientación. En otras palabras, tienen magnitud, dirección y sentido. Citemos algunos ejemplos de magnitudes vectoriales. Un desplazamiento de 40 kilómetros hacia el norte. Una velocidad de 10 metros sobre segundo hacia el este. Una aceleración de 9.8 metros sobre segundo cuadrado dirigida hacia abajo. Una fuerza de 45 newtons con orientación norte 60 grados oeste, entre otras. Como vemos, la magnitud vectorial se compone de un número con la unidad de medida correspondiente, es decir, su valor, y la dirección y el sentido, es decir, su orientación. Si hace falta alguno de estos datos, entonces la magnitud vectorial no estará correctamente expresada. Un vector es la herramienta matemática que permite representar gráficamente una magnitud de carácter vectorial. Se dibuja como una flecha y técnicamente se define como un segmento de recta orientado. Veamos los principales elementos de un vector. El origen o cola, que además de indicar dónde inicia el vector, nos especifica el punto de aplicación del mismo. El extremo o cabeza, que es donde está la punta de la flecha, indica dónde finaliza el vector. El módulo, magnitud o norma del vector, que hace referencia al tamaño del vector. Es el valor de la magnitud vectorial que representa la flecha. La línea de acción, que es la recta imaginaria que contiene el vector. La orientación de la línea de acción en el sistema de referencia al cual pertenece el vector es lo que determina la dirección del mismo. Si es un vector en un sistema unidimensional, su dirección es la recta que se ha elegido como sistema o marco de referencia. Si el vector pertenece a un sistema bidimensional, como el plano determinado por los ejes X e Y, usualmente su dirección
es el ángulo θ que forma la línea de acción con el semieje positivo o X. Y si el vector está en un sistema tridimensional como el espacio generado por los ejes X, Y y Z, su dirección viene dada por los ángulos alfa, beta y θ que la línea de acción forma con los semiejes positivos o X, o Y y o Z respectivamente. Otro elemento de un vector es el sentido, que lo determina hacia dónde apunta la flecha que está en su extremo. Por eso se dice que un vector es un segmento dirigido. Por ejemplo, aquí apreciamos dos vectores que tienen la misma dirección pero sentido opuesto. Usualmente, un vector se denota por una letra mayúscula o minúscula en negrilla o con una flecha encima. En este caso, denotamos el vector con la letra A minúscula y la flechita encima. La notación en negrilla es propia de los textos de matemáticas y física. El vector también puede nombrarse usando las letras que corresponden a su origen y extremo, con la flecha encima. Si el origen es el punto P1 y el extremo es el punto P2, entonces tenemos el vector P1, P2. Finalmente, para denotar el módulo, magnitud o norma del vector, se escribe el vector entre barras simples o dobles. Aunque las dos notaciones son correctas, es preferible usar las barras dobles, ya que éstas se diferencian claramente del símbolo de valor absoluto al cual se parecen mucho las barras simples. Al enunciar el módulo de un vector, se debe citar el número y la unidad de medida. La actividad para corroborar el conocimiento de escalar y vector es un cuadro comparativo. Vamos a dar el ejemplo. Colocamos escalar, vector, y acá están las características en las que son similares. Ahora vamos con las diferencias. Y acá los escalares no tienen dirección ni sentido. Y los vectores que sí lo tienen.